Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al primer encuentro del grupo FRAC Argentina. En unos 2 minutos estamos arrancando, estamos dando tiempo a todos los inscritos a poder terminar de sumarse, así que en un par de minutitos ya estamos arrancando. Gracias. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bienvenidos al primer encuentro del grupo FRAC Argentina. Eh, este es es el primer encuentro que vamos a tener, es el primer webinario, por así decirlo, que realiza el grupo. Y, y bueno, vamos a contarles un poco de qué se va a tratar esta serie de charlas que hemos armado para todos ustedes. Mientras tanto, si quieren, les pedimos por favor que si quieren dejarnos en el chat de dónde son, sus nombres y de dónde son, está bueno, así ya sabemos y conocemos con quién estamos hablando. También si quieren a qué se dedican, está bueno también. Eh, pero bueno, y eso y cualquier otro comentario que ustedes quieran hacerlos, les pido que lo hagan en la sección de chat, así podemos ir conociéndolos y sabiendo qué es lo que nos quieren decir. Eh, en el encuentro de hoy, en realidad vamos a tener 3 encuentros durante 3 jueves, empezando hoy, el segundo encuentro el 4 de noviembre y el último encuentro el 11 de noviembre. Vamos a hacerlas de 8 a 10 de la mañana. Y bueno, vamos a tener a varios disertantes y prestigiosos disertantes que van a estar compartiendo sus conocimientos con nosotros. Va a estar Julio Muriel, Ricardo Paglione, Claudio Dino, Ignacio Reverena, Marcelo Carmona, Francisco Sautúa y Erley Melo Reis de Brasil. Y vamos a tener estos 3 encuentros donde vamos a hablar hoy específicamente de los modos de acción, sitio de acción y clasificación de los fungicidas y sobre las líneas base de resistencia a fitosanitarios. El jueves que viene vamos a estar trabajando sobre lo que son las resistencias en cultivo de fina, en cebada y en trigo, donde vamos a tener a Ignacio Reverena
y a Marcelo Carmona, compartiéndonos su conocimiento. Y después, ya el jueves 11 de noviembre, en el último encuentro, vamos a tener lo que son las resistencias en soja, aquí en Argentina con Francisco Sautúa y en Brasil con el ley Melo Reis. Creo que es un ciclo de encuentros que va a estar muy cargado de mucha información, y esperemos que puedan sacarle mucho provecho, y también podamos pasar un buen rato. En el día de hoy vamos a estar específicamente, vamos a hacer una presentación, empezando una presentación de lo que es el grupo FRAC Argentina, a cargo del ingeniero Julio Muriel, es miembro de FRAC Argentina. Después vamos a tener una charla sobre modos de acción, sitio de acción y clasificación de fungicidas, a cargo del ingeniero Ricardo Parione, también miembro del grupo FRAC Argentina. Y también vamos a terminar con una charla sobre líneas base de resistencia a fitosanitarios, a cargo del ingeniero Claudio Odino, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, ahora para aquellos que no sepan lo que es FRAC, ahora Julio va a pasar a comentárselos y a contarles. Pero antes de presentar bien a Julio y su presentación, les recuerdo que a medida que vayan pasando las presentaciones, vamos a dejar todas las preguntas para el final, donde sus preguntas van a estar en el espacio donde dice Q&A o preguntas y respuestas. Ahí vamos a recibir todas sus consultas, así que si quieren, a medida que van pasando las presentaciones, las van escribiendo y las van volcando a este espacio, y al final vamos a ir leyendo sus preguntas y los disertantes van a ir respondiéndolas. Luego de las presentaciones y antes de las preguntas a los disertantes, vamos a tener un pequeño espacio donde vamos a hacer un jueguito, a ver si nos prestaron atención, y muy probablemente tengamos algún regalo para los ganadores. Y por último, sé que algunas personas necesitan o quieren algún certificado. Los certificados van a emitirse para aquellas personas que participen de de las tres charlas, de los 3 encuentros, y los vamos a hacer justamente al final de esos 3 encuentros. Así que bueno, yo ya no hablo más, voy a dejar de compartir y le voy a dar el espacio a Julio Muriel. Julio, si querés, podés ir poniendo la placa, perdón, tu presentación, mientras les cuento que Julio Muriel es ingeniero en producción agropecuaria, es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina. Él trabaja en Syngenta como gerente técnico de fungicidas y responsable de desarrollo de fungicidas para Latinoamérica Sur, trabajando en el área de desarrollo de fungicidas hace más de 17 años dentro de Syngenta. Tiene experiencia de trabajo a campo, habiendo trabajado en producción agropecuaria en varias administraciones, y obviamente ha sido durante algunos años presidente del grupo FRAC Argentina de CASAFE. Ahora es miembro de CASAFE. El presidente hoy es Gabriel Justi. Así que, Ricardo, es todo tuyo el tiempo, y adelante con la presentación. Bien, Federico, muchas gracias. Vamos a ver si funciona. Sí, por supuesto. Bien, primero presentación de FRAC. ¿Qué es FRAC Argentina? FRAC es un comité de acción de resistencias a fungicidas, como lo pueden ver en la pantalla. Hay un FRAC global, el cual engloba los FRAC que hay en diferentes países. El FRAC global está basado en Europa, y luego hay FRAC como el de Argentina, hay un FRAC en Brasil, hay FRAC en Estados Unidos y distintos lugares del mundo. Los FRAC, cada uno de los FRAC, y en particular yo voy a hablar de la Argentina, es un comité creado por la industria para apoyar el trabajo coordinado de diferentes grupos en el manejo de las resistencias a fungicidas. Cuando hablo de trabajo coordinado de diferentes grupos, hablo de grupos de productores, como pueden ser APRESID, ACREA y demás, instituciones como puede ser INTA, UBA, CONICET y demás, fitopatólogos independientes, fitopatólogos privados y demás, gente que trabaja en la temática de fungicidas y
se ocupa de alguna manera de resistencia. Nuestro objetivo es tratar de coordinar trabajos entre todas estas áreas, entre toda la gente involucrada en trabajos al respecto, para hacer un mejor uso de fungicidas en definitiva. En la Argentina el FRAC reúne un grupo de empresas que producen, desarrollan e investigan productos fitosanitarios interesados en la problemática. En definitiva, empresas que desarrollan agroquímicos, que tienen investigación y desarrollo. ¿Cuáles son estas empresas? BAF, Bayer, Corteva, Syngenta, FMC y UPL. La parte llamativa, se me pasó el slide solo, la parte llamativa es que en el mercado somos competidores, somos competencia entre nosotros, pero en este comité trabajamos coordinado, trabajando para el mismo lado y con el mismo objetivo, ¿sí? Siendo competidores en el mercado. ¿Por qué? Porque básicamente las resistencias nos afectan a todos por igual, en mayor o menor medida. Si aparece una resistencia y yo de Syngenta tengo un producto de ese modo de acción o ese sitio específico, le va a afectar a los competidores que tengan agroquímicos o ingredientes activos de la misma familia. ¿Cuál es nuestra misión dentro del FRAC? Es promover el uso responsable de fitosanitarios para retrasar la aparición de resistencia a estos productos. Se me trabó la lectura. ¿Y por qué decimos retrasar? Porque evitar 100% la aparición de resistencia es prácticamente imposible. Lo que tenemos que hacer dentro de nuestra misión es proporcionar herramientas de manejo de la resistencia con el fin de asegurar la sustentabilidad de las tecnologías para el control de las enfermedades fúngicas que afectan a los cultivos. Básicamente herramientas hay un montón. Nuestras recomendaciones son tratar de utilizar todas esas herramientas, no solo fungicidas, también prácticas agronómicas, por ejemplo, e inclusive usar esos fungicidas de la manera correcta para demorar la aparición o retrasar la aparición de una eventual resistencia. ¿Qué es una resistencia? ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad inherente y heredable de algunos biotipos dentro de una determinada población de sobrevivir y reproducirse después de la exposición a la dosis de un fungicida, que normalmente sería letal a la población normal, a la susceptible de esa misma especie, pudiendo ser a través de mutación, recombinación o alteración fisiológica. En resumen, cuando nosotros aplicamos un fungicida, seleccionamos, hay individuos que pueden sobrevivir y a la vez, luego de sobrevivir, pueden reproducirse y generar descendencia. Esos individuos antes eran susceptibles y ahora pasan a ser resistentes. ¿Por qué se da esa resistencia? Por distintos motivos, como dice abajo: mutación, recombinación o alteración fisiológica. ¿Sí? Luego, más adelante, durante el ciclo de charlas, vamos a ir viendo más en detalle estos temas, pero básicamente es un cambio en el patógeno que hace que luego de la aplicación del fungicida pase a resistir a la aplicación del fungicida. La resistencia de los hongos a los fungicidas es una respuesta evolutiva natural. ¿Sí? Ante una amenaza, el patógeno reacciona, evoluciona y pasa a ser resistente. Obviamente eso depende de un montón de factores, entre los cuales uno muy importante es la exposición clave, la exposición al fungicida. Si nosotros al patógeno no lo exponemos al fungicida, no va a evolucionar para ese lado, digo, para el lado de encontrar una resistencia en su evolución a ese fungicida. O sea que la aplicación del fungicida es la primera causa de que ese patógeno evolucione para ese lado. Obviamente, cómo se usa ese fungicida, vamos a ir hablando y conversando en este ciclo de charlas, de la mejor manera para retrasar esa evolución natural de resistencia.
las poblaciones de hongos menos sensibles a fungicidas ya están presentes en la naturaleza. Si hoy nosotros aislamos un patógeno en particular, un hongo en particular, de un montón de lotes en el campo, y lo exponemos a un fungicida que todavía, por ejemplo, un nuevo ingrediente activo que nunca lanzamos, vamos a ver que ciertas poblaciones son más sensibles que otras. Por ejemplo, no sé, Dreslera teres en cebada. Si aislamos Dreslera teres en cebada en localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, en otra que está a 100 kilómetros, y la exponemos a un fungicida completamente nuevo, en una localidad van a necesitar quizás una parte por millón de ingrediente activo para controlarlo, y en la otra puede necesitar 0,1 parte por millón. ¿Sí? En definitiva, eso ya existe. Hay una variabilidad genética que hace que no toda la población reaccione, sea exactamente controlada por ese fungicida. Y ya terminando, para dejarlo a Ricardo, ¿cómo se genera resistencia? Cuando los fungicidas son aplicados, eliminan a aquellos individuos más sensibles de la población del patógeno, aumentando la frecuencia de los menos sensibles. Los clásicos grafiquitos que vemos, que es muy común verlo, por ejemplo, en herbicidas, vamos seleccionando en definitiva y dejándolos resistentes. Y esto termina siendo un perjuicio directo para el productor, porque a medida que empiezan a aparecer resistentes a ese grupo químico, o a ese agroquímico, a ese ingrediente activo en particular, pasa que nos quedamos con menos herramientas. El productor se queda con menos herramientas para controlar ese hongo en particular, ¿sí? Y a medida que nos quedamos con una herramienta menos, 2, 3 o más, se empieza a complejizar el manejo y el control de dicha enfermedad. No podemos evitar la evolución de resistencia, pero podemos retrasarla. Ese es nuestro mensaje principal. Obviamente hay un montón de herramientas que vamos a ir viendo durante el transcurso del día de hoy y las próximas 2 charlas. Por último, tenemos una página web que la pueden ver abajo, que es www.frac-argentina.org. Ahí tienen mucha información de papers y demás información de fungicidas y manejo de resistencias. Bien, eso es todo por mi parte. Federico, los dejo. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Buenísimo, respetando los tiempos. Y bueno, le damos la bienvenida a Ricardo Paglione. Ricardo, bienvenido. Te presento. Él es ingeniero agrónomo, es consultor de proyectos de fungicidas en BASF Argentina, para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y hace más de 20 años que es responsable de todo lo que es investigación de fungicidas en el área de investigación y desarrollo de BASF también, para los mismos cuatro países. Así que, Ricardo, bienvenido. Un placer que estés con nosotros, y cuando quieras ya puedes puedes poner tu presentación. Antes que inicies, Ricardo, recuerden, por favor, hacer sus preguntas en el espacio donde dice Q&A. Así que adelante, Ricardo. Bueno, Federico. Antes que nada, agradecerles que me den esta oportunidad y compartir el webinar con tan prestigiosos colegas, muchos de los cuales, que vos mencionaste, más de 20 años en el negocio de fungicida, muchos de los cuales han sido profesores míos o guiadores en esto del desarrollo de productos fungicidas, ¿no? Mi parte va a ser hablar de modos de acción y sitios de acción y clasificación. Tema que, por lo menos cuando yo estudiaba, no estaba muy claro, era bastante confuso. La claridad ha surgido en los últimos 6, 7 años a través justamente de la aparición del FRAC y de la aclaración de todas estas terminologías. Y como creemos que uno de los pilares de FRAC es la comunicación, insistimos con este tema cada vez que nos dan la oportunidad. Hace algunos años
ya el SENASA ha definido, vamos a poner el puntero, ha definido que en las etiquetas no solamente debe incluir el nombre químico, sino que también se debe definir el mecanismo de acción del principio activo. Y ese mecanismo de acción, como dice acá, debe expresarse según los comités de manejo de resistencia, sea RAC, HRAC, sea IRAC o FRAC, que es el caso que a nosotros nos involucra. Entonces ustedes van a ver este tipo de nomenclatura de los mecanismos de acción, que está indicado ahí en el recuadro. Este es un ejemplo de lo que les estoy mostrando, pero también existe la nomenclatura de FRAC, que es la que vamos a desarrollar en las próximas diapositivas, que es esta alfanumérica, ¿no? Entonces existe una numérica y una alfanumérica, pero que indican lo mismo. Entonces, para empezar, la diferenciación, lo que es modo, y esto está en nuestra página web, si uno entra a verla, se refiere a todo el proceso que afecta el fungicida y que conduce a la muerte del patógeno. En cambio, el mecanismo o sitio es el sitio bioquímico, es el sitio enzimático, donde el fungicida actúa de manera específica con el hongo. Entonces, reiteramos, modo es todo el proceso afectado, y el sitio o mecanismo es el sitio bioquímico específico enzimático. A modo de ejemplo, y vamos a insistir con más diapositivas luego, por ejemplo, el modo de acción G, que muchos de nosotros conocemos, inhibe la biosíntesis del ergosterol. Pero dentro del modo de acción G puede haber varios sitios. G1, por ejemplo, que es el más conocido por todos nosotros, como es el de los triazoles, que afecta a la enzima de metilasa. O puede haber el G2, que inhibe la reductasa esterol isomerasa, que es menos conocido, que son las morfolinas. Sí se están utilizando mucho en Brasil, Paraguay, porque son productos que aportan mucho para la roya asiática, por ejemplo. Pero lo traigo como ejemplo para que puedan ver que ambos alteran la biosíntesis del ergosterol, pero uno una enzima y otro. Con lo cual no podría haber una resistencia cruzada, porque los sitios de acción son diferentes, pese a que el modo de acción es el mismo. Otro ejemplo también muy conocido por todos nosotros, el modo de acción C altera la respiración como un proceso grande, general. Pero dentro de esta acción, este modo de acción, el sitio de acción o mecanismo puede ser C2, que inhibe la succinato deshidrogenasa, que son las carboxamidas, que las conocemos como las SDHI, del inglés de inhibitor deshidrogenasa, o el C3, que son las estrobilurinas, por ejemplo, que inhiben la ubiquinol oxidasa. Nuevamente, como vemos, el modo es C, es el mismo, respiración, pero el sitio es diferente, con lo cual tampoco puede haber resistencia cruzada entre estrobilurinas y carboxamidas, por ejemplo. Aquí les traigo un póster, el actualizado del 2021. Ahí les destaco para que lo vean, que dice 2021, porque hubo algunos cambios, algunas modificaciones respecto al 19 y del 20. Por ejemplo, aquí abajo, lo que está en verde, BM, se han agregado o se han separado, antes estaban, pero se han separado los productos biológicos con múltiples sitios de acción. Esto es relativamente nuevo. Entonces, fíjense siempre de tener esta actualización. Si entran a nuestra página, les va a enviar el link para levantar este póster actualizado. ¿Cómo se lee este póster? Nuevamente vamos a jugar con estos ejemplos que les di antes. Modo de acción,
G, destaco aquí abajo a la izquierda, vemos que hay muchas moléculas y están divididas en recuadros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el recuadro de la izquierda es el sitio G1, que habíamos dicho que eran los inhibidores de la carbono 14 de metilasa, que son los triazoles, y por ejemplo en el sitio 2 están las morfolinas. Entonces son sitios diferentes. Lo mismo que vimos en palabras, lo vemos en gráficos con el modo C, respiración. Es un gran grupo que también tiene varios ingredientes activos y algunos separados en recuadros, como es el C2, que vimos que era la SDHI, los inhibidores de la succinato deshidrogenasa, o las estrobilurinas, que es el C3, que inhiben la ubiquinol oxidasa. Y este póster nos brinda mucha información, es muy interesante. Ustedes pueden ver aquí abajo, y lo vamos a ampliar, que explica, es como una especie de referencia, que nos explica lo que nos está brindando este póster del FRAC. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Este póster lo que nos está indicando es, como vimos, el modo de acción, divididos en grupos por letras, el subgrupo o sitio de acción, dividido por el sistema alfanumérico, letra y número, el nombre del grupo o el sitio específico denominado y el código FRAC, el gran grupo o familia química, en este caso triazoles, y por último, el ingrediente activo. Ahí hay un ejemplo. Esa es la clasificación por modos de acción. Aquí hay otra forma de verlas. Como vimos, tenemos A, B, C, D, E, G, E, H, I, M. Y como les decía, este nuevo grupo, el último, el BM, que es el de los biológicos con múltiples sitios de acción. Esos son entonces modos, son solo letras. En cambio, los sitios, aquí podemos ver que dentro de los modos tenemos los sitios, C2, C3, que ya lo vimos, pero les menciono que existen otros sitios dentro de la respiración, como el C1, C4, C5. En general no son fungicidas de amplio manejo por nuestra parte, por lo cual no los quiero confundir, pero sepan que existen. Fíjense, hay 8 sitios de acción dentro de la respiración, y en el modo de acción G, que es la síntesis del ergosterol, tenemos 4 sitios de acción. Los dos más conocidos, que ya los vimos en varias oportunidades hoy, es el G1 y el G2. Es una forma de clasificar a los fungicidas, pero hay varias, como vamos a ver más adelante. Aquí les pongo debajo el link para entrar al FRAC y poder levantar también en un formato tipo librito el listado completo, en lugar de póster. Si lo quieren ver en formato de planilla, de tabla, pueden ver también lo mismo, ¿no? El modo de acción, el sitio de acción, la familia química, los ingredientes activos, y los comentarios, que es muy interesante también desde el punto de vista de qué se espera para estos productos en cuanto a la resistencia. Si son de riesgo alto, mediano o bajo. Temas que seguramente los especialistas que nos van a preceder van a entrar para cada cultivo y se van a explayar. Para mí esa es la mejor clasificación y la más importante para nosotros desde el punto de vista del manejo antirresistencia. Como decía Julio, no podemos detenerla, pero sí retrasar la resistencia. Hay otras clasificaciones que se las voy a traer porque en mi presentación indicaba como título clasificación, que es, por ejemplo, clasificarlos por sitios, por la cantidad de sitios que actúan sobre un sitio único, es altamente específico, actúan sobre una sola enzima, o si actúan sobre sitios múltiples, actúan sobre un gran número de centros activos. Entonces
hasta a veces pueden no conocerse esos sitios activos, hay muchas enzimas involucradas, muchos sitios. Los más conocidos son los productos fungicidas de contacto químicos, pero como vimos, hoy también hay, con múltiples sitios de acción, productos biológicos. Otra clasificación puede ser que hablemos de fungicidas de contacto o fungicidas sistémicos. Los de contacto se aplican sobre el vegetal, forman una película protectora externa, son preventivos, forman una barrera y impide que se infecte la planta a través de la penetración del patógeno. Los fungicidas de contacto permanecen y actúan en la superficie. En cambio, los sistémicos penetran en la hoja y se mueven, algunos también hasta pueden penetrar también por algún otro lugar que no sea la hoja, se translocan dentro de la hoja, pero existen diferentes formas de sistemia, ¿no? Translaminar, que va del haz al en vez, que se mueven por xilema en una sola dirección, acropétalos, o por floemas, sistémicos verdaderos que suben y que bajan, pero hay muy pocos que realizan esta función. En general, los que son sistémicos o son translaminares o se mueven por xilema. Y en general los sistémicos, a diferencia de los de contacto, sí tienen también acción curativa. Rápidamente, y como les comentaba antes, los colegas que nos van a preceder van a profundizar sobre estos temas. Hace 4 años atrás hicimos un taller con todos los referentes, especialistas en diferentes cultivos, y hicimos mesas de trabajo donde se concluyeron algunos puntos de interés que nosotros también, como les decía, la comunicación es uno de nuestros pilares, lo transmitimos cada vez que ponemos en nuestras presentaciones, como mensajes. Es crítico usar un programa de manejo de enfermedades efectivos para retardar el incremento de cepas resistentes. Los fungicidas en riesgo deben ser utilizados a dosis completa e intervalos de aplicación recomendados por el fabricante y con registro en SENASA. Es fundamental comunicar sobre el mecanismo de acción. Sobre los fungicidas en riesgo deben ser alternados con otros fungicidas con diferente mecanismo de acción, ya sea combinados o alternando con fungicidas que presenten riesgo de resistencia bajo. Otro componente importante del manejo de resistencia es evaluando el control de enfermedades y reportando cualquier pérdida potencial de eficacia debido a resistencia. También en nuestra página hay una guía respecto a esto. Importancia del monitoreo: respetar los momentos de aplicación, prevención, respetar la persistencia de acción del producto, ayudar con el uso de variedades resistentes, con el control de plantas hospedantes, con el manejo de fechas de siembra, trabajar sobre la calidad de la aplicación y involucrar a la industria, investigadores, asesores y productores, y de hecho hoy tenemos una gran convocatoria que están todos involucrados aquí. ¿Por qué estamos preocupados respecto a el retraso de la resistencia o el manejo? Porque el número limitado de modos de acción disponibles para el control de fungicidas es limitado, porque se está observando un aumento de poblaciones menos sensibles de hongos, y no todos los ingredientes activos en forma individual poseen una alta eficacia contra los patógenos específicos. Aquí les hago un poquito también de publicidad de una aplicación para el teléfono móvil, no sé si todos la conocen. Si entran a Play Store, ahí van a ver que hay una aplicación de los modos de acción actualizada, que también la pueden llevar con ustedes a todos lados y conocer los modos de acción y los sitios de acción de los fungicidas. Ahí la pueden descargar. Algunas recomendaciones.
Sí, Perdón, Ricardo, faltarían 5 minutos. sí, voy a estar bien. Buenísimo. Gracias. Algunas recomendaciones de uso que estas son generales, las particulares de cereales o de soja las van a ver en los próximos webinars. Si aplicamos fungicidas, los inhibidores de la succinhidrogenasa, siempre en mezclas con fungicidas de diferentes sitios de acción. El acompañante de la mezcla debe proporcionar un control efectivo de la enfermedad. Eso se tiene que comprobar usando el producto solo en algunas circunstancias para comprobar que si lo estamos mezclando, tanto el original como el socio tienen que tener efectividad en la enfermedad. Esto es muy importante también. En cereales, por ejemplo, hay que aplicar un máximo de 2 pulverizaciones que contengan los inhibidores de la succinhidrogenasa, incluida la aplicación como tratamiento de semilla. Esto también muchas veces nos preguntan, o si no nos preguntan puede llevar a confusión. En ese cálculo, aquí vemos un ciclo del cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Cada vez que intervenimos con un fungicida tenemos que analizar el mecanismo de acción y en el caso de las carboxamidas, no utilizar más de 2 pulverizaciones por ciclo. Las carboxamidas hay que utilizarlas en forma preventiva, no las usemos como salvatajes, o tan pronto como sea posible. No confiar en el potencial curativo de los fungicidas, no se deben utilizar programas con dosis reducidas, esto es muy importante, aún en casos de aplicaciones múltiples. O sea, por más que vayamos a entrar en un cultivo 2 veces o 3, cambiando el modo de acción, no debemos bajar la dosis de la que nos indica la etiqueta, ¿no? Ya que proporciona una presión de selección continua y acelera el desarrollo de poblaciones resistentes. Y consulte las recomendaciones de las etiquetas para conocer la dosis. Esta frase está en nuestra página FRAC también. Utilizar distintos sitios de acción y las dosis adecuadas ayuda a prevenir la aparición de resistencia a fungicidas. Y nada más de mi parte, muchísimas gracias y nos vemos entonces en las preguntas y respuestas. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy bueno. Y bueno, si les parece, pasamos ya a la última de las presentaciones. Está con nosotros el ingeniero Claudio Dino. Hola, Claudio. Voy a presentarte bien. Claudio Dino es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ciencias agropecuarias y es profesor responsable de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudio. La verdad, realmente es un placer. Y bueno, el espacio es todo tuyo. ¿Quién está presentando? Ricardo, ¿no? Ricardo, si podés, ahí está, buenísimo. Gracias. Perfecto, buenos días a todos. Gracias, Federico. Voy a ahora sí tratar de compartir. Me dicen ustedes si se ve de manera adecuada. Perfecto, lo vemos bien. Por ahí te escuchamos un poquito bajo, pero vemos bien. Perfecto. ¿Se me escucha ahí, Federico? Sí, perfecto ahí. Bueno, nuevamente, buenos días. Primero, gracias a FRAC por la invitación. Como me ha tocado en otras participaciones, siempre usar este tipo de charlas o presentaciones son básicamente un disparador, y este tipo de reuniones me traigo más dudas y futuras líneas de trabajo para seguir en el grupo, que por ahí lo que uno puede transmitir. Así que la idea, bueno, cuando me dijeron la temática, justamente es abordar algunos temas, pero temas teóricos. Recién entre Julio y Ricardo perfectamente expresaron los conceptos que tenemos en resistencia, así que uso la experiencia del grupo de trabajo en una enfermedad y cultivo de nuestro sur de Córdoba, como es viruela en el cultivo de maní,
¿qué nos llevó a trabajar en resistencia? Creo que es bastante útil, sobre todo en estos inicios. Recién lo escuchaba a Ricardo, la palabra resistencia existe en la Real Academia desde siempre, pero vinculado a lo que es patógeno frente a fungicidas, es una línea de investigación bastante reciente, que empezamos a hablar ahora, aclarar términos ahora, ponernos de acuerdo con conceptos recién hace un poquito más de una década. Entonces, básicamente, bueno, los conceptos ya están dados, esta resistencia, tal cual lo decía Julio, esta capacidad que tiene un patógeno de sobrevivir a determinadas dosis de fungicidas que anteriormente eran nocivas. Las razones ya están, a veces se determinan, otras veces lleva un poquito más de tiempo, saber si fue una mutación o simplemente ya existía esa subpoblación del patógeno, y lo único que hicimos fue seleccionarla con el uso de fungicidas. Todos los conceptos básicos abordados recién por Ricardo, realmente los modos, sitios, clasificaciones, la relación con el vegetal, y trabajamos con fungicidas sistémicos, protectores, su residualidad, su poder curativo, su eficiencia, son todos conceptos a tener en cuenta antes de empezar a hablar de resistencia. A la cual la línea base, concepto en el cual empezamos a trabajar, o sea, determinar cuáles son esas dosis efectivas o concentraciones inhibitorias que nos permiten inhibir el 50% de la germinación de esporo o del crecimiento de micelio. Depende, la evaluación va a depender mucho de acuerdo al tipo de fungicida que estemos trabajando y de acuerdo al patógeno que estemos trabajando. Hay algunos fungicidas que de acuerdo a su modo de acción o sitio de acción va a trabajar más sobre el crecimiento del micelio y otros van a trabajar más las esporas. De ahí a la diferencia en trabajar en líneas bases, midiendo ya sea crecimiento micelial o masa micelial o germinación de esporas. Cosa que no siempre es fácil. De manera teórica parece bastante lógico, pero quienes trabajamos con la parte de patógenos vemos que hay cuestiones biológicas del patógeno, que no siempre es tan fácil que un patógeno crezca en un medio de cultivo, que desarrolle micelio. Entonces muchas veces esta evaluación, esta determinación de la línea base no es tan sencilla, ¿sí? A veces lo medimos sobre germinación de esporas, castigando a aquellos grupos de fungicidas que trabajan a lo mejor sobre crecimiento de micelio o sobre la germinación, sobre la parte de IFA. Pero es muy difícil para ese patógeno hacerlo germinar y crecer en medios de cultivo. Entonces, no es tan fácil determinar este tipo de evaluación. Recién escuchábamos a Ricardo, Julio, hablar sobre cuál es el riesgo en la clasificación de FRAC que tienen los diferentes ingredientes activos o grupos de fungicidas. No obstante, la FRAC también va combinando de manera muy acertada no solamente el riesgo del fungicida como por su modo sitio de acción, sino que también va a cambiar mucho de acuerdo al patógeno, ya que el patógeno difiere su potencial biótico, depende si ese patógeno tiene reproducción, justamente si tiene una capacidad reproductiva sexual o no, para generar nuevas subpoblaciones. Entonces, se puede combinar el riesgo de resistencia a fungicidas. Aquí hay un cuadro de doble entrada que considera el riesgo del fungicida, pero también considera el riesgo del patógeno, aquellos patógenos con mayor potencial biótico, con capacidad de reproducción sexual, tiene esa capacidad de hacer recombinaciones para generar subpoblaciones que pueden tener justamente comportamiento diferente frente a los fungicidas que estamos utilizando. Otras combinaciones ya con cuadros con 3 entradas consideran también el riesgo agronómico. No es lo mismo que ese fungicida esté siendo utilizado en una sola oportunidad en el cultivo o que sea utilizado de manera reiterada. Más allá de las recomendaciones que ciertos grupos químicos específicos de alto riesgo
no son recomendables en más de una o dos aplicaciones en el cultivo. Sin embargo, ese riesgo agronómico permite hacer una combinación y es muy importante saber si en nuestro patosistema estamos trabajando con riesgos combinados en este cuadro de 3 entradas de 0,25 o 18. Entonces, es muy importante saberlos posicionar en función del fungicida usado, el patógeno que queremos controlar y el riesgo agronómico, determinar dónde estamos ubicados y saber cuál es el riesgo de aparición de resistencia justamente a los fungicidas que estamos utilizando. Los tipos de resistencia, hay diferentes clasificaciones en realidad, podemos estar trabajando con selecciones de diferentes tipos frente a los fungicidas. Puede ser tipo disruptiva o puede ser tipo direccional. También en algunas publicaciones se le habla de cualitativo y cuantitativo, o sea, aquellas cuya dosis efectiva del fungicida permite con algunas correcciones de dosis ir manteniendo la eficacia de control del producto, del ingrediente activo, y aquellas selecciones disruptivas donde frente a esa subpoblación del patógeno, independientemente de la dosis del fungicida que utilicemos, básicamente el control ya es un fracaso, no tenemos una respuesta. Esto nos permite tener algunas cosas a campo, que es lo que quienes trabajamos a campo, son señales que vamos teniendo de la posibilidad de surgimiento de resistencia de una subpoblación del patógeno a los fungicidas. Cuando es direccional, normalmente lo que vemos es una disminución de la eficiencia de la dosis utilizada de manera histórica. Nosotros ya les voy a presentar el ejemplo en viruela del maní, que es donde trabajamos, empezamos a detectar eso, o sea, algún corrimiento de la dosis de uso del fungicida para lograr eficiencias de control similares a lo que teníamos años anteriores. Esas son señales de una selección direccional de las subpoblaciones del patógeno frente al fungicida. O sea, las subpoblaciones que vamos seleccionando, cada vez necesitamos mayor dosis para el control eficiente de ese patógeno. Cuando es disruptiva, a nivel de campo ya lo que vemos no es una pérdida de eficiencia, sino un fracaso en lo que es la aplicación. Recién veía las recomendaciones que mostraba Ricardo de la FRAC, a nivel FRAC Argentina o FRAC global, respecto a lo que es evaluar las calidades de aplicación, o sea, para pensar en resistencia, para pensar que fracasó un tratamiento o que la eficiencia del tratamiento fue baja, antes de pensar en resistencia tenemos que eliminar todos los otros factores que pueden haber hecho de que esa aplicación del fungicida justamente no fuera la correcta o la esperada. Cuando es una selección disruptiva, lo normal que se está observando es que la pérdida de eficacia es casi total, es bastante estable, o sea, normalmente se vuelve a probar, esto ha pasado en benzimidazoles, por ejemplo, con una historia de uso bastante larga en el tiempo, con varias décadas, donde se ha vuelto a probar frente a patógenos que se ha determinado resistencia, y luego de varias décadas mantiene todavía la subpoblación del patógeno actual ese comportamiento de resistente, porque era resistencia disruptiva. En el caso de las direccionales, a veces se restablece con un cambio de la subpoblación del patógeno y puede que productos que dejamos de usar por su pérdida de eficacia hace un par de décadas, los volvemos a utilizar y hoy vuelven a ser eficientes. Esas son algunas cositas a campo o señales que nos van diciendo por qué, frente a qué tipo de resistencia estamos. También podría tener una clasificación de la resistencia con respecto a si la subpoblación del patógeno es resistente a más de un ingrediente activo del mismo grupo, ¿sí? Cuando estamos hablando del mismo sitio de acción, o si ya esa subpoblación del patógeno, ahí estaríamos en cruzada, o se hace múltiple a ingredientes activos que pertenecen a distintos grupos químicos y que actúan en diferentes sitios de acción. Ese es uno de los riesgos
y de las razones clave por la cual hay que trabajar con mucho cuidado y retrasar la aparición de resistencia, porque no solamente puede dejarnos afuera un ingrediente activo, sino que puede hacerlo a todos los ingredientes activos de ese grupo químico o también a otros ingredientes activos de otros grupos químicos. De ahí, y saco la frase de Julio al inicio, que decía la importancia de retrasar la aparición de resistencia. Es inevitable que aparezca resistencia. Cuando empezamos a utilizar un fungicida, ya estamos seleccionando subpoblaciones que van a tener resistencia. Ahora, cuanto más tardemos en la aparición o que esa subpoblación resistente sea la más frecuente e importante en nuestro patosistema, es clave. Hay algunos gráficos hechos en muchos fitosanitarios, no solo en fungicidas, en herbicidas o insecticidas, donde el lapso de aparición de resistencia cada vez es más corto. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que no se siga cortando ese periodo de tiempo de aparición de resistencia y en lo posible tener prácticas de manejo que volvamos a lo que pasaba décadas anteriores, a que la aparición de subpoblaciones resistentes vuelva a ocurrir en un lapso cada vez más largo. ¿Por qué son importantes? Por muchas cosas, algunas enumeré, pero básicamente porque podemos llegar a tener fracaso en el control químico de las enfermedades que queremos tratar, porque nos empieza a reducir la cantidad de fungicidas o de opciones disponibles para la enfermedad. No solamente, y esto es importante cuando uno entra a la FRAC y ve muchas empresas que entre ellas realmente compiten en el mercado, que es lógico, pero en esto se unen para trabajar juntos porque la aparición de resistencia a un fungicida no va a perjudicar a una sola empresa, sino que seguramente va a tener alguna resistencia cruzada múltiple a ingredientes activos que comercializan o que han desarrollado otras empresas. Pero lo más importante es que nos quedamos sin opciones nosotros en el manejo de enfermedades a campo. Por supuesto que si hay escape de enfermedades por falta de herramientas químicas, vamos a tener disminuciones de rendimiento en cantidad y no calidad. Se va a incrementar los costos. Muchas veces existen otras herramientas de manejo de enfermedades, pero que se usa el control químico porque es eficiente y a un costo razonable o bajo. Ya si nos quedamos sin esta herramienta química, recurrimos a otro tipo de herramientas que probablemente se incrementen los costos. Y pueden no existir en muchas patologías. La pérdida del control químico como herramienta de control no ha sido acompañada por una generación de herramientas distintas. Entonces, básicamente, puede que esa enfermedad no tengamos ya desarrollada y validada otra herramienta de control. Entonces, las estrategias para disminuir esta probabilidad de aparición de resistencia o retrasarla comienzan con muchas estrategias, muchas evaluaciones. Una de ellas es determinar las líneas base de los fungicidas, o sea, cuál es la concentración, ¿sí?, a la cual produce un control eficiente de ese patógeno. Si hablamos de patógeno muy general, ya hoy tenemos que estar hablando de la subpoblación de patógenos que nos interese. Yo les voy a mostrar, como les decía, alguna experiencia en lo que es viruela del maní, donde estas líneas bases que estamos trabajando, o esta eficiencia de control, este chequeo de ingredientes activos, va cambiando de acuerdo al origen que traemos del patógeno de Nothopasalora, lo que era hasta hace un par de años Cercosporidium. El monitoreo para el manejo de la enfermedad es clave, tiene que acompañar, sobre todo cuando estamos utilizando fungicidas que actúan de manera temprana, bastante preventiva, grupo de carboxamidas, no podemos usarlo, como recién decía Ricardo, en un salvataje. Entonces, el monitoreo es clave para que podamos determinar el uso correcto. El número de aplicaciones del mismo ingrediente activo hay que disminuirla, hay que rotar, hay que colocar fungicidas de bajo riesgo de aparición de resistencia, obviamente en contraposición de no usar siempre fungicidas de alto riesgo. Aunque no coincidan en su sitio de acción, trabajar siempre con fungicidas muy específicos genera un incremento en el riesgo de aparición de resistencia.
las dosis recomendadas, y ya les voy a mostrar por qué hago mucho hincapié en esto. Es uno de los motivos que nosotros como grupo de trabajo, no solo de la Universidad de Río Cuarto, sino trabajando con el IPABE, INTA de Córdoba, en este tema de resistencia, fue una de las razones por la cual nos indicó que teníamos que empezar a trabajar en resistencia. ¿Qué experiencia tenemos nosotros? Y para esto darles algunas ideas de las evaluaciones, determinación de líneas base. Básicamente el trabajo ha sido en el patosistema de viruela del maní. ¿Por qué? Bueno, punto número 1, porque es un cultivo de nuestra provincia de Córdoba importante, y número 2, porque es el cultivo de mayor cantidad de aplicaciones de fungicidas para el control de esta enfermedad, que aquí les muestro los síntomas y lo que significa un escape de la enfermedad en la foto final. No hay muchas enfermedades en los cultivos extensivos que tengan la agresividad de terminar con un cultivo con una planta muerta o sin hojas. Esto lo que lleva a que el control, el manejo de la enfermedad básicamente es químico y se realiza con 3 a 4 aplicaciones de fungicidas. Por eso es que en la enfermedad principal, que empezamos a trabajar con resistencia, hasta la década del 90 se realizaban 3 o 4 aplicaciones de triazoles. Desde comienzo en los 80 se intentó con algunos benzimidazoles, cuya eficiencia fue muy baja, y realmente nunca se llegaron a posicionar los benzimidazoles, por lo tanto el manejo durante 2 décadas fue a través de triazoles. A partir del año 2002 o 2003 comenzaron a registrarse en el cultivo de maní las mezclas estrovirulina-triazoles, y a partir del año 2015 comenzamos con carboxamidas mezcladas con estrovirulina y triazoles, con estrovirulinas o con triazoles. Y también el posicionamiento de productos multisitio, ¿sí?, que fue uno de los grandes aciertos en el manejo de esta enfermedad, pensando justamente en el tema resistencia. Cuando hablamos de las mezclas, ese salto que tuvimos de utilizar solo triazoles a incorporar las estrovirulinas, hay que pensar en los objetivos que tiene una mezcla de fungicidas. Básicamente los objetivos pueden ser múltiples, aquí les puse 3 o 4 y recalcando el último. Podemos hacerlo para aumentar el espectro de control, un fungicida apunta a una enfermedad y otro fungicida a otro, ya que los cultivos pueden tener simultáneamente más de una enfermedad en el mismo momento. Incrementar el poder curativo, por ahí a un fungicida protector o un fungicida mesostémico de poder curativo corto, agregarle un sistémico es aumentarle el poder curativo, colocar algunas fungicidas de alta residualidad, como el caso actual de las carboxamidas, en la mezcla le otorga al protector o al sistémico justamente la residualidad que no tiene. Y el último objetivo es disminuir los riesgos de aparición de resistencia. Ahí es entonces donde empezamos nosotros a tener algunas señales de por qué empezar a trabajar. Una de las principales recomendaciones para disminuir el riesgo de resistencia es utilizar las dosis recomendadas, ¿sí?, a través de la determinación de su línea base. ¿Cuál es la dosis recomendada? Lo primero que observamos fue en cultivos, no en maní, sino en cultivos de mayor siembra, como el caso de soja, y que comparten hectáreas y área con el cultivo de maní. Este es un ejemplo que podríamos tenerlo, hagamos la cuenta y ya les muestro el maní, cualquier mezcla estrovirulina y triazol. La mezcla nos daba para el cultivo de soja, que fue nuestro testigo inicial, y lo comparamos con la dosis recomendada de la estrovirulina sola y la dosis recomendada del triazol solo en el cultivo de soja. Y ahí vimos que la mezcla de estrovirulina y triazol, posicionada a comienzo de la década del 2000, era una mezcla que tenía un poco más del 85% de la estrovirulina y solo el 40% del triazol, cuando el mismo se usaba solo. O sea que esa mezcla, el término resistencia no estuvo en la elaboración de esa mezcla, sino que fueron los otros factores: aumentar el espectro de control, residualidad, eficacia, pero el término resistencia hace 2 décadas, 1 década y media, no estaba tan presente.
Eso nos llevó a ver qué pasaba con nuestro cultivo de maní y empezar a trabajar en resistencia. Fíjense ustedes, cuando hacen la cuenta de ingrediente activo por hectárea para lo que son los triazoles usados en los 90, estábamos trabajando aproximadamente entre 95, 100, 120 gramos de ingrediente activo de triazol por hectárea. Al igual que lo observado o el ejemplo señalado en soja, cuando llevamos los ejemplos a las 4 mezclas posicionadas de estrovirulina y triazoles en maní, observamos exactamente que las dosis de triazol iban entre los 30, 35 a 50 gramos. O sea, ya teníamos con respecto a ese promedio de 100 gramos usado una década atrás, ahora estábamos utilizando entre 30 y 50 gramos. Ahora, cuando hacemos la evaluación de las mezclas con carboxamidas posicionadas a partir de los últimos 5 o 6 años, vemos que ahí sí vuelven, se mantienen para estrovirulinas y vuelven para triazoles a aquellas dosis de 80, 90, 100 gramos utilizadas en la década del 90. O sea que las mezclas actuales, sí, la palabra resistencia estuvo en el desarrollo, cosa que en la estrovirulina y triazol por ahí no la teníamos tan en cuenta. Lo mencionaba recién Ricardo. Parece que el término resistencia, ¿sí?, tiene poco tiempo, y es correcto. Todo el mundo empezamos a trabajar en resistencia hace poco, relativamente poco tiempo en fungicidas. Solamente ejemplos para no demorar mucho, pero veíamos que justamente, sobre todo los triazoles, los fuimos utilizando en las mezclas con estrovirulina alrededor de 40, 50% de la dosis llena recomendada de marbete de ese triazol que utilizábamos una década atrás. En carboxamida, como les decía, ya con las carboxamidas, las estrovirulinas y los triazoles acompañan prácticamente al 100% de la dosis recomendada de ese fungicida utilizado solo, ¿sí? En algunos casos el 90%, el 100%, o sea, son mezclas a dosis llena, a diferencia de lo que ocurrió con el posicionamiento de estrovirulina más triazol. Este es el claro ejemplo de una evolución de triazol, mezcla con estrovirulina y ya la mezcla con carboxamida. Fíjense ustedes que esto es independiente del fungicida, la marca comercial usada. Para todos pasó algo similar. Entonces esto nos llevó porque empezamos a trabajar justamente en estas señales. Cuando vimos lo que estábamos haciendo, comenzamos a trabajar en ensayos de campo, antes de empezar con las líneas base. Empezamos a chequear lo que era la eficiencia de fungicidas a través de cómo era la tasa de incremento, que es el parámetro epidemiológico que más afecta a un fungicida foliar, y empezamos a determinar allá por el año 2008, cuando vimos esa señal de que justamente las mezclas con estrovirulina, los triazoles venían a bajas dosis, comenzamos a chequear. Lo que hicimos, aquí hay el ejemplo de una mezcla, está hecha para las 4 más importantes de esa década. Empezamos a trabajar con la mezcla y con cada ingrediente activo por separado, a dosis simple y a dosis doble, llevando el triazol justamente a la dosis que usábamos en la década del 90. Los trabajos de campo señalaban justamente que las mezclas eran muy eficientes, pero cuando veíamos cada ingrediente por separado, sobre todo el triazol, esa eficacia se caía, ¿sí? Acá veíamos eficiencia de lo que era la estrovirulina, lo que eran las mezclas y una eficiencia significativamente menor para el triazol, ¿sí?, que estábamos usando por muchos años a subdosis. Ahí es donde empezamos a desarrollar y trabajar con las líneas bases. Estos trabajos comenzaron, vuelvo a insistir, ya les voy a mostrar las nuevas líneas de investigación. Lo primero fue trabajar con germinación de conidios, ya que es muy difícil en Notopasalora. Bueno, aquí en estos trabajos todavía se llamaba Cercosporidium personatum, el patógeno. Es muy difícil trabajar con aislamiento, recién lo estamos haciendo ahora en los últimos 2 años. Entonces trabajamos con inhibición de conidios para determinar esas líneas bases, esas dosis efectivas medias, que empezábamos a observar
¿Cuál era la dosis efectiva media? Trabajamos con benzimidazoles, que nunca se posicionaron, pero tanto en trabajo de campo como en dosis efectivas, medias o líneas base, empezamos a ver que realmente hacía falta mucho ingrediente activo para un control eficiente del patógeno. Por eso nunca se posicionaron los benzimidazoles en el control de Cercosporidium personatum en el cultivo de maní. Los triazoles, y luego veíamos el caso de las estrovirulinas, ya con dosis efectiva medias mucho menores que en el caso de los triazoles. Primero empezamos a chequear las líneas base allá por el año 2013, 2014, y luego empezamos a trabajar, continuamos los trabajos diferenciando el trabajo con triazoles, estrovirulina, carboxamidas, y también colocamos a clorotalonil, un multisitio usado en el mundo en el control de esta enfermedad, pero que en Argentina realmente tiene una utilización bastante reciente. Cuando veíamos en el caso de triazoles, tal cual lo que se observaba a campo, veíamos, aquí está el porcentaje de germinación de conidios con la dosis, la concentración de campo, que ya observamos que tenía más del 25% de germinación de conidios. Muchas veces cuando trabajamos con fungicidas, yo siempre hago la comparación cuando trabajamos juntos con malezólogos, que la eficiencia, si bien las malezas sabemos cuántas semillas puede dejar una planta de amaranto, pero yo cuando le hago el cálculo, imagínense ustedes que una manchita de viruela al maní puede tener entre 6 y 15.000 esporas por mancha. Imagínense ustedes los miles de millones de esporas que tenemos en un lote. Por lo tanto, un triazol que a la dosis de campo solo controle el 75% de esos conidios, de esas esporas, realmente se escapa y es un fracaso en el control de la enfermedad. Los chequeos con el multisitio... Claudio, aquí, sí, perdón. Perdón, te quedan 5 minutos. Perfecto, me va a alcanzar. Buenísimo. Solamente para mostrarle los chequeos con el multisitio, realmente un control excelente. Y luego empezamos a chequearlo ya con estrovirulina y carboxamidas y vemos la pérdida de eficiencia de triazoles en nuestro patosistema, muy marcada, pero por suerte todavía las líneas base de carboxamida y estrovirulina son bajas, y cuando vemos los ensayos de sensibilidad in vitro, vemos controles totalmente confiables para estrovirulina y para triazol. Si comenzamos a chequear diferentes aislamientos o colecta de conidio de diferentes lugares, aquí para que tengan una idea. General Dehesa representa un área con 80 años de historia de maní, y Huinca Renanco en el sur de Córdoba, solo con 20 años de historia de maní. Y si bien la tendencia es la misma y la eficiencia de control de estrovirulina y carboxamidas es muy buena, ya hay diferencias significativas mayores en el control en el inóculo de Huinca Renanco con respecto al inóculo de General Dehesa. Solo un detalle, no para profundizar, ya ahora trabajando con más localidades, aquí hay 4, ya ahora estamos trabajando con 8 o 10 localidades, siempre observamos para triazoles, para estrovirulina y para carboxamidas que la eficiencia de control de los inóculos de áreas históricas es menor, o sea que el tiempo de selección, claro que tuvo influencia, es menor esa eficiencia de control que la eficiencia de control trayendo inóculos de áreas relativamente más nuevas, con menor historia de uso de fungicidas. Aquí les muestro algunas carboxamidas de uso muy reciente, no tienen más de 5 o 6 años de uso en maní, donde la eficiencia de control realmente es muy buena. Lo último, para cerrar, es que aplicar, por suerte, el sector también ha adoptado otras medidas de manejo para retrasar la aparición de resistencia. El sector o el uso de fungicida en maní hasta hace una década, cada lote recibía el mismo ingrediente activo en las 3 o 4 aplicaciones, no se cambiaba. Este campo se maneja con esta mezcla o con este triazol y todas las aplicaciones eran con lo mismo. Hoy no existe
salvo una cuestión muy puntual, ninguna hectárea de maní que se hagan las 4 aplicaciones o 3 con el mismo ingrediente activo o la misma mezcla. Hay rotaciones que involucran carboxamida, estrovirulina y triazol. Cuando digo carboxamida, sabemos que no es sola, carboxamida más triazol, triples mezclas o carboxamida con estrovirulina, y ya está involucrada una aplicación en la rotación o secuencia de fungicidas de un multisitio. El más usado es clorotalonil, pero hoy se está trabajando por riesgo de prohibición de este ingrediente activo en el cultivo de maní, se está trabajando con otros multisitios. Lo final, ¿cuáles son las líneas actuales? Seguir trabajando en las líneas base de los nuevos ingredientes activos que comienzan a desarrollarse para registro en maní, evaluar no solamente inhibición de conidios, sino trabajar con crecimiento micelial, ya que hay muchos ingredientes activos que trabajan justamente, además en el micelio que en la espora. Evaluación de sensibilidad de inóculo que proviene de diferentes áreas de producción, históricas y nuevas. El maní se está desplazando a áreas más nuevas como el este, estamos empezando a trabajar con eso. Evaluación molecular, ver si esas subpoblaciones del patógeno justamente genéticamente tienen diferencias. Ya detectamos que el comportamiento frente a fungicidas es diferente, ahora estamos chequeando si genéticamente detectamos esa diferencia. Y continuar, por supuesto, con las pruebas de eficacia de nuevos fungicidas y trabajar mucho sobre fungicidas multisitios, no solamente químicos, sino también biológicos, algunos químicos del grupo de los inorgánicos, ya que muchos fungicidas multisitios, que son una gran herramienta para retrasar la aparición de resistencia, son fungicidas muy viejos. Entonces, por otras cosas vinculadas a su toxicidad, residuos en alimentos, etcétera, etcétera, tienen riesgo de prohibición en la comercialización. Entonces, eso nos lleva a estar trabajando mucho con productos multisitios para reemplazar a aquellos que se pueden ir prohibiendo. Bueno, muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo y como decía, más que la intención es un disparador para las consultas o preguntas que ahora tengamos. Buenísimo, muchísimas gracias, Claudio. Espectacular, la verdad que brillante las presentaciones. Recuerden a todos, ahora vamos a avanzar, pero recuerden a todos que en el espacio donde dice Q&A o preguntas y respuestas, depende si tienen seteado la computadora en inglés o en castellano, pueden ir poniendo sus dudas para los disertantes, que entiendo que pueden llegar a ser muchas, así que los invito a poner todas las preguntas ¿sí? en ese espacio. Así que ahora cuando hagamos el espacio de preguntas y respuestas, justamente vamos a ir leyéndoselas y van a ir respondiendo. Pero bueno, vamos en el mientras tanto a hacer un juego, si les parece. Esperen que les voy a compartir pantalla. Vamos a entrar en nuestros teléfonos. Se lo recomiendo en los teléfonos, porque por ahí están mirando en la computadora y se les va a complicar. Pero les recomiendo, en los teléfonos entran al navegador, no te hace falta descargar ninguna aplicación. Al navegador escriben www.kahoot.it. Perdón. Sí. Ahí estamos, me parece. Bien. Bueno, entran a kahoot.it y ahí cuando entras les va a pedir un PIN. El número de PIN es el 467-5092. 467-5092. Ahí ingresan el PIN, les va a decir un usuario y ahí ya entró Germán, buenísimo. Bueno, y ya empezaron a entrar todos. Ingresan y bueno, van poniendo su nombre y vamos a acceder al juego. El juego, les cuento, va a haber los 3 primeros puestos van a tener premio. Después les contamos cuál es el premio, pero está bueno, se los aseguro. Así que si quieren ir sumándose, vamos a ir viendo las preguntas. Van a aparecer las preguntas en pantalla.
con 4 respuestas posibles y van marcando con el color que aparece en la pantalla cuál es la respuesta correcta, van apretando y acá ganamos primero si respondemos bien, claramente, ¿no? Y después también por tiempo, porque hay 2 personas que respondieron bien, pero una respondió más rápido que la otra, obviamente le va a dar más puntos al que responda más rápido. Así que hay que estar atentos. Ojo con meter mal el dedo, porque a veces por apurados metemos mal el dedo. Las preguntas no son difíciles para nada. Va a haber 4 respuestas posibles y vamos a estar jugando en este sentido. Bueno, ya tenemos muchos, 45 personas que ya se han sumado. ¡Wow! Un montón. Vamos a darle un poquito más de tiempo a ver si quieren sumarse el resto. Anímense. Entran en el navegador de sus teléfonos y escriben www.kahoot, que se escribe KAHOOT.it, y ahí les va a pedir el número de PIN, que es el 467-5092. 467-5092. Una vez que lo ingresan, les piden que ingresen un nombre, que es un nombre fantasía o lo que fuese, y bueno, ya van a estar adentro de la pantalla. Bueno, ya tenemos 60, se siguen sumando. Esperamos un minutito más, a ver si pueden terminar sumarse el resto. Así ya empezamos. Vamos, anímense que se van a divertir. Tenemos 63. Siguen sumando. La última vez, www.kahoot.it. Ingresen en el navegador de sus teléfonos y escriben el número de PIN 467-5092, su nombre, y ya estamos adentro. Así que a ver si llegamos a los 70. 4 más que se animen. Y ya empezamos. Dos más. Bueno, vamos a empezar. Si les parece, en 3, 2, 1 y vamos. Le bajo 1. Bueno, vamos. Presten atención, FRAC Argentina, primer encuentro. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes grupos de fungicidas, según clasificación de FRAC, actúan en más de un sitio de acción? La síntesis, el grupo de síntesis de esteroles en membranas, el grupo de división celular y mitosis, el grupo de respiración o el grupo multisitios. ¿Cuál de los siguientes grupos de fungicidas, según la clasificación FRAC, actúan en más de un sitio de acción? Bueno, un montón de preguntas. Muy bien. La respuesta correcta era en el grupo multisitios. La mayoría han respondido bien. Y bueno, vamos a ver cómo está la primera, el podio. Hasta ahora tenemos a Juliana Bleck, Lalo y Ate, que vienen siendo los 3 primeros del grupo. Así que vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. En el patosistema viruela del maní, los fungicidas que han demostrado pérdida de eficiencia son las estrovirulinas, los triazoles, las carboxamidas o los metoxicrilatos. En el patosistema de viruela del maní, ¿qué fungicidas demostraron pérdida de eficiencia? Estrovirulinas, triazoles, carboxamidas, metoxicrilatos. Bien, los triazoles, muy bien. Bueno, a ver cómo venimos ahora. Opa, hubo movimiento. Santiago Z tomó el primer lugar. Cristian Beleza y Eliseo lo están siguiendo ahí de cerquita. Vamos a la pregunta 3. Son 9 preguntas. ¿Verdadero o falso? Resistencia cruzada es la población resistente a 2 o más fungicidas de distintos grupos de manera casi simultánea. ¿Verdadero o falso? Acá en las preguntas. Muy bien. Resistencia cruzada es la población resistente a 2 o más fungicidas de distintos grupos de manera casi simultánea. Muy bien, verdadero. Felicitaciones. A ver si hubo movimientos. Sí, hubo movimientos. Cristian Beleza tomó el primer lugar, seguido por Santiago Z y María.
Vamos a la pregunta 4. También, ¿verdadero o falso? El riesgo combinado de resistencia a fungicidas se calcula combinando el riesgo del fungicida y del patógeno. ¿Verdadero o falso? El riesgo combinado de resistencia a fungicidas se calcula combinando el riesgo del fungicida y del patógeno. ¿Verdadero o falso? Bien, igual hubo ahí algunas dudas, pero sí, era verdadero. Y a ver cómo viene ahora. Hubo un movimiento. Vicente tomó el primer lugar, segundo María, y Cristian Beleza está en el tercer lugar. Vamos a la pregunta 5. ¿Verdadero o falso también? La concentración inhibitoria media es la concentración que inhibe el 50% del crecimiento micelial y germinación de esporas. ¿Verdadero o falso? La concentración inhibitoria media es la concentración que inhibe el 50% del crecimiento micelial o germinación de esporas. Vamos, quedan 3 segundos. Muy bien, verdadero. Perfecto. Y bueno, vamos a ver cómo se movió, si hubo un movimiento. Vicente sigue primero, muy firme. Cristian ahí está luchando, sube, baja, pero está ahí en el podio. Y María cayó al tercer lugar. Vamos a la pregunta 6. También verdadero o falso. Los fungicidas protectores presentan alto riesgo de resistencia de patógenos. ¿Verdadero o falso? Los fungicidas protectores presentan alto riesgo de resistencia de patógenos. A ver. ¿Qué es verdadero o es falso? Es falso. Bueno, más o menos estuvimos mitad y mitad, ¿eh? A ver, ¿qué pasó con el podio? Vicente se mantiene arriba, Cristian segundo y Leticia subió al tercer lugar. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere a un sitio de acción o mecanismo de acción? Biosíntesis del ergosterol de la membrana, la inhibición de la demetilación, la división celular y mitosis o el proceso de respiración. ¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere a un sitio de acción o mecanismo de acción? Bueno, estuvo bastante parejo, pero la correcta era la pregunta 2, la respuesta 2, perdón, la inhibición de la demetilación. Y acá no era fácil, pero muy bien, los 3 primeros se mantuvieron en el lugar. Vamos a la pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere a un modo de acción? Inhibición de la demetilación, inhibición de la succinato deshidrogenasa, inhibición de la síntesis de beta-tubulina o proceso de respiración. ¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere a un modo de acción? Lo le hicimos fácil. Era el proceso de respiración. Igual casi todos contestaron muy bien. Vamos a ver. Cristian tomó el primer lugar, seguido por Vicente y subió Eliseo al tercer lugar. Última pregunta y acá se define todo. Y esta vale doble, ¿eh? Así que presten atención. Para un correcto manejo antirresistencia fungicida, el sitio de acción en el tratamiento de semilla no debe considerar y solo le interesan los fungicidas foliares. Se debe considerar y cuantificar en la suma junto con los fungicidas foliares. No hay que tratar con fungicidas las semillas o ninguna de las anteriores es correcta. Para un correcto manejo antirresistencia fungicida, el sitio de acción en el tratamiento de semilla no se debe considerar. Se debe considerar. No hay que hacer un tratamiento de semillas o ninguna es correcta. Bien, la mayoría respondió correctamente. Se debe considerar y cuantificar en la suma junto con los fungicidas foliares. Exactamente. Es muy importante este punto para poder retrasar la aparición de resistencias. Y bueno, vamos a ver cómo quedó el podio. En tercer lugar quedó Eliseo. Felicitaciones, Eliseo. En el segundo lugar quedó Vicente. Y en el primer lugar, Cristian Beleza. Muy bien, felicitaciones. Les pedimos. En cuarto lugar quedó Gonzalo y en el quinto Fabián.4, que no sé cómo venía.
Les pido por favor a Cristian, a Vicente y Eliseo, si nos escriben ahí en la página el contacto que está en la página de FRAC, y comentándonos que fueron los ganadores. Así ya nos queda el registro. Igual yo esto lo guardo y van a estar todos sus contactos. Pero bueno, por las dudas, pásenos sus contactos y ya vamos a poder contactarnos con ustedes para hacerles llegar el premio. El premio es un power bank, un cargador portátil del teléfono y una guía de productos fitosanitarios que van a ir para los 3 finalistas. Así que felicitaciones para ustedes. Así que bueno, los invito a Claudio, a Ricardo y a Julio si quieren prender sus cámaras. Y vamos con las preguntas que han llegado. Recuerden a todos en hacerles preguntas. Aprovechemos que tenemos acá a los profesionales para sacarnos todas las dudas que podamos tener. La primera pregunta no especifica para quién, así que la tiro y pueda responderla cualquiera de los presentes. Dice: ¿los multisitios tienen menos probabilidad de retrasar más la resistencia que los que son con un único sitio? A ver si quién quiere tomarla. Claudio, Ricardo, Julio. ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí. Y la respuesta es a ver, repetí la pregunta para no confundir. Los multisitios tienen menos probabilidades de retrasar más la resistencia que los que son con un único sitio. Sí, de hecho se están utilizándose en las estrategias en donde ya hay problemas, caso Brasil y demás, pero también Claudio seguramente tiene mucha experiencia y puede afirmar o hacer algún comentario. No, coincido totalmente, Ricardo, y es muy buena la pregunta utilizando el término probabilidad. Imaginemos que un específico, si una subpoblación del patógeno por una mutación o una selección natural protege ese lugar de acción, ese sitio de acción de ese fungicida, directamente no va a actuar, ¿sí? O va a perder la eficiencia. El multisitio puede que a esa subpoblación del patógeno la afecte. Le puede proteger algún sitio, pero la va a matar a ese patógeno actuando en otro. Por una cuestión, entonces, correcto, hasta la pregunta, bien hecha con el término adecuado. Disminuye totalmente la probabilidad. Para que tengan en cuenta, hay algunos multisitios con 4 décadas de uso en el manejo de algunos patosistemas del mundo sin citas de resistencia, lo cual demuestra que realmente es una herramienta importante. Bien, gracias Claudio. ¿Algo más para agregar, Ricardo? Julio. Un comentario de la importancia, concuerdo 100% con lo que decían anteriormente, y la importancia de que ese multisitio sea efectivo para el control del patógeno que estamos actuando. Los multisitios no es que actúan sobre todos los hongos que existen, sino que actúan mejor o peor según cuál sea el patógeno, el target en definitiva. Cuanto mayor control tenga sobre ese target, mejor va a ser como herramienta para manejo de resistencias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero recordarles a todos los que están del otro lado, las preguntas, por favor, háganlas en la sección de Q&A. Hay algunas preguntas que han ido al chat, que las perdemos por la cantidad de chats que hay. Así que, por favor, vuélquenlas en la parte de Q&A para poder hacérselas a los disertantes. Para la próxima pregunta que le hace Beatriz Lima, nos dice: ¿han evaluado combinaciones con productos naturales en las plantaciones de maní? Entiendo que me parece que va a ser más para Claudio, pero lo dejo abierto, pues no especifica para qué. Sí. Se está trabajando, recién justo uniendo con lo que decía Julio, con algunos riesgos de prohibición de clorotalonil en Europa, donde se comercializa el maní. Estamos probando muchas alternativas y sí, estamos trabajando con productos de origen orgánico, biológico y otros fungicidas químicos multisitios. Tal cual decía Julio, no siempre, por más que sea de múltiples sitios de acción, presenta eficiencia en el control de patógenos.
En el caso de los productos naturales, biológicos, orgánicos, por suerte, porque estas pruebas vienen desde más de una década, por suerte en los últimos años están apareciendo productos que están mostrando una eficiencia interesante. Para reemplazar un producto hay que hacerlo con otro que tenga justamente una eficiencia igual o mejor. Y sí, las pruebas se están haciendo, espero que en los próximos años ya tengamos la posibilidad de tener registro en el cultivo de este tipo de productos. Sí, Claudio, yo he visto también algunas pruebas con productos biológicos. Lo que pasa es que el productor de maní es muy exigente, ¿no? Y los productos biológicos muchas veces no tienen la alta eficacia que uno de síntesis química. Entonces, vamos a ver, yo no los conozco específicamente los que vos decís, pero es un cultivo el de maní difícil para posicionar este tipo de productos, porque ven una mancha y ya están preocupados, ¿no? Entonces, tal vez en lo que hoy se combinan las estrategias de fungicidas de síntesis con biológicos, o en la alternancia y reduciendo los intervalos de aplicación, creo que hay por adelante un trabajo importante a hacer para ver si se pueden posicionar este tipo de productos. Coincido, Ricardo, es así, estamos hablando de un sector muy exigente y con elevados conocimientos en manejo de enfermedades, ya que es un cultivo donde la enfermedad es un limitante muy importante. Entonces, la ventaja ahora de la rotación de productos, porque antes los biológicos es como que todo el control era con 4 aplicaciones de un biológico frente a 4 de una estrovirulina triazol, una carboxamida, y el productor miraba las 2 parcelas o los 2 sectores del lote y nunca iba a quedar convencido con el biológico. Ahora, colocando el biológico en la rotación de fungicidas, ya esa parcela donde se usó no difiere de manera marcada con una realizada con todos tratamientos químicos, y esa es una, digamos ya, la adopción tiene mucha más probabilidad de ocurrir que lo que ocurría antes cuando se quería manejar todo el ciclo del cultivo con un producto biológico. Buenísimo. Para sumo un comentario, Federico. Sí. Los productos biológicos son una demanda global cada vez más creciente. Creo que todas las empresas de investigación y desarrollo estamos trabajando en ello. Como decía Ricardo, son productos en líneas generales que es más difícil lograr los niveles de control que uno de síntesis química. Y como decía Claudio, en la gran mayoría de los casos se viene pensando en ponerlo dentro de programas, no en uso exclusivo de un biológico, sino un programa que sume productos químicos y sume productos biológicos, con el objetivo de reducir residuos y poder exportar a países donde hay limitaciones de residuos de algunos ingredientes activos en particular. Bien, buenísimo. Bueno, acá hay una pregunta que la verdad que está muy buena, que si bien la respondió Claudio, pero bueno, como la gente no puede ver todas las preguntas, me parece que es interesante tal vez hacerla para que la podamos responder. Que dice, es una pregunta de Ivana Vaca Capielo. Buenos días, una consulta. ¿Qué recomendaría para el caso de presentarse un complejo de enfermedades fúngicas como por ejemplo Rhizoctonia, Fusarium y Phytophthora? ¿Es mejor realizar mezclas o aplicar fungicidas multisitios? Muchas gracias. Mirá, el combo de patógenos es un combo complejo, digamos, el presentado, ¿no? Completo. Básicamente, para cualquier combinación de enfermedades en un cultivo, a nosotros nos ocurre con soja, que tenemos 3 enfermedades latentes o que se presentan en tallo, vaina, semilla, y combinadas con 1 o 2 foliares. Se puede hacer las 2 cosas, o sea, el hecho de usar un multisitio, tal cual decía Julio, no significa, aunque actúe en muchos sitios de acción, no significa que controle todos esos patógenos. Entonces, lo correcto para un complejo de enfermedades es evaluar la eficiencia de cada uno de los productos. Estoy hablando ya un comentario de otras herramientas de manejo, ¿no? Cuando hablamos de lo químico, puede darse que un solo fungicida cubra todo eso,
que sería imposible a los 3 patógenos citados, no se me ocurre un fungicida eficiente para los 3, entonces seguro hay que recurrir a una mezcla de fungicidas, uno para Phytophthora, uno para Fusarium, ni hablar el lugar donde los patógenos afectan, porque tampoco, Ricardo hablaba de la sistemia de los fungicidas. Cuando tenemos patógenos que van a estar vinculados a raíz, a tallo, no es muy fácil de llegar, entonces seguro que va a haber que recurrir químicamente a más de un producto, no se me ocurre un multisitio que controle esos 3 patógenos, y seguro que va a haber que combinar más de una herramienta, no solamente la química. Ahí va a tener que estar la resistencia genética, el control cultural, metido dentro de la elaboración de una estrategia, porque son, al menos el ejemplo dado, son 3 patógenos bien complejos. Sí, Claudio, es así. De hecho, hay un comentario que hace Gonzalo del Olmo que dice: entiendo que por cuestiones de tiempo no se habló del manejo del uso de fungicidas. De tanta resistencia es clave tener en cuenta todos los factores del manejo integrado de plagas, teniendo un amplio abanico de herramientas y en la planificación del lote por varios años. Vamos a hablar un poco de esto en los próximos encuentros, específicos para cada uno de los cultivos, pero es clave el manejo integrado, el monitoreo, sobre todo intensificar monitoreos en los momentos donde sabemos que hay más predisposición de la aparición de ciertas enfermedades, y obviamente las herramientas disponibles, usarlas de manera responsable y de manera adecuada, ¿no? No sé si tienen algún comentario adicional para esto. No, solamente para reforzar el comentario que te hicieron al final, Federico, es totalmente correcto, no daba el tiempo para hablar de otras herramientas de manejo, pero hay enfermedades que sí o sí tenemos que ir a la integración, a un manejo integrado. En el cultivo de maní nosotros tenemos enfermedades como esclerotinia, donde hoy el manejo adecuado y con resultados de eficiencia relativos, todavía bastante bajos lamentablemente, estamos combinando rotaciones, labranza, fecha de siembra, evaluando comportamiento de variedades de maní y fungicidas. Y asimismo, con toda esta combinación, todavía no hemos encontrado una recomendación viable, encima con el incremento de esclerotina en soja en el sur de Córdoba, se nos está complicando bastante, y no hay duda de que esta enfermedad va a tener que ser manejada por un manejo integrado, o sea, estamos obligados, no una cuestión de ideología de manejo integrado, tenemos la obligación de hacerlo porque una sola herramienta no está mostrando, por ejemplo, un fungicida no está mostrando una eficiencia adecuada. Bien, gracias, Claudio. Ricardo, Julio, ¿un comentario? Comparto 100% con lo que decía Claudio, hay muchas enfermedades, todas las enfermedades hay que atacarlas de una forma integrada, y en definitiva la introducción con un fungicida para controlar ciertas enfermedades cuando el resto de las prácticas no lograron frenarla de manera adecuada o llega a un umbral al cual nosotros tenemos que actuar. Pero obviamente primero tenemos que ir por prácticas culturales y demás prácticas que hagan que tratamos de disminuir al máximo el impacto de esa enfermedad. Sí, yo mostré una diapositiva del taller que hicimos en el 2017 de FRAC, y ahí figuraban todas estas herramientas, ¿no? Por supuesto no hemos profundizado, pero sí las tenemos en cuenta y es está en nuestro decálogo de comportamiento, digamos, de FRAC. No solamente desde el punto de vista de manejo fungicida, sino todo lo que comentó Claudio y comentó Julio, ¿no? Sí, exactamente. Si alguien lo quiere revisar, lo tenemos en la página web de FRAC. Sergio hace un comentario que dice que sería bueno que quede el material colgado en Casafe. Esto va a quedar, se está grabando la sesión y va a quedar la charla, el encuentro de hoy colgado de la página web de Casafe para que esté disponible y puedan verlo y revisarlo y volver a ver las presentaciones. La verdad que fueron muy buenas. Bueno, no tendría más preguntas como para los disertantes.
quiero agradecerles muchísimo en este espacio. Gracias Julio, gracias Ricardo, gracias Claudio. La verdad que la idea es poder es acercarnos a los productores, acercarnos a los ingenieros agrónomos, a todos los que tengan relación con la producción, básicamente para que podamos hablar de estos temas, y no estamos, y lo bueno es que no estamos en una situación compleja como son las malezas. Todavía estamos a tiempo para poder trabajar. Hay ya algunos problemas, pero estamos a tiempo y tenemos que tomar cartas en el asunto. La idea un poco es esta, y podemos trabajar en función de poder llegar a resolver estas cuestiones sin esperar que aparezcan las resistencias y después agarrarnos la cabeza de cómo resolver los problemas. Así que acá entró justo una pregunta de último momento, si les parece, porque estamos con un poco de tiempo. Dice, ¿de dónde se puede obtener el valor de EC50 de la línea base de un patógeno? Me refiero a que en el laboratorio podemos determinar la EC50, pero ¿cómo sabemos si los valores obtenidos se desvían o no? Gracias. Claudio, creo que esto es más para vos. Bien, la determinación es tal cual evaluarla, digamos, a nivel de laboratorio, o determinar cuál es el valor. No entiendo bien la pregunta, el tema de a qué se refiere con el desvío, si se refiere a que para un patógeno puede cambiar de acuerdo a la subpoblación del patógeno, puede cambiar y tener una dosis distinta, ¿sí? Y tener subpoblación del patógeno que requieran una dosis mayor y subpoblaciones menor. No sé si a eso se refiere con... Yo creo que por lo que entendí de la pregunta es cuál es el patrón que podría tomar de ese 50 para ese patógeno, y en base a los resultados que él obtiene, esa diferencia, si está bien o está mal respecto al patrón. Es como si fuese, es como si fuese un umbral. Bien, como umbral es correcto, es una medida, es un valor absoluto, es un valor adecuado, pero que siempre es un valor de referencia, ¿sí? De control del laboratorio, que nos va a guiar para ver cuál es la dosis justamente que tiene. Luego eso hay que chequearlo, hay que seguirlo validando con otro tipo de estudios, como vuelvo a insistir, que pueden ser otras subpoblaciones del patógeno. Y después, cuando uno lo quiere extrapolar a ese valor que tenemos del laboratorio, extrapolarlo a campo, muchas veces hay diferentes variables que nos hacen cambiar de qué vale la dosis de eficiente a campo, ¿sí? Que muchas veces tiene una relación con ese estudio de laboratorio y muchas veces se desvía por diferentes causas. Consideremos que los estudios de laboratorio es un enfrentamiento cara a cara entre el ingrediente activo y el patógeno, ¿sí? Luego todo eso, para extrapolarlo a la eficiencia de campo, puede haber muchas variables que lo pueden hacer cambiar. Pero claro que es un valor orientativo muy acertado. Bien, buenísimo. ¿Algún comentario, Julio o Ricardo? No, Federico, está muy claro lo que dijo Claudio. Bueno, ahora sí. Entonces, agradecerles muchísimo nuevamente a todos los disertantes. Y bueno, comentarles a todos, gracias por participar. Ya recuerden a los ganadores mandar un mail a la dirección que aparece en la página web de FRAC, que es FRAC-medio Argentina. Esperen que estoy un poco perdido con la dirección. Ahí la perdí, perdón. fracargentina@casafe.org. fracargentina@casafe.org. Nos mandan un mail ahí y coordinamos para la entrega de los premios. Bueno, gracias. Nos encontramos el jueves que viene a las 8 de la mañana, donde vamos a estar charlando lo que son ya manejo de enfermedades en cultivo de fina. Vamos a tener a Reguerena
al ingeniero Reguerena con manejo de enfermedades en cebada, y con el ingeniero Carmona con manejo de enfermedades en trigo. Así que muchas gracias a todos por participar y los veo la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.